Hola a todos, soy Pablo Veloso y un tema que es interesante presentar es el tema del yoga. Aclaro que soy profesor de yoga, dado que como voy a hablar acerca de una temática que pareciera ir en contra del espíritu del yoga actual, puede pensarse que estoy en contra de los movimientos de yoga actuales, pero bueno, aclarando que soy profesor también, es como que quizás no genere ese desagrado. Bueno, la idea es esta. Estamos acostumbrados a un yoga que es el yoga de 2 veces por semana o de 3 veces por semana o hasta diariamente, el yoga de grupo, el yoga de la clase de yoga, donde hay un profesor que imparte la clase y los alumnos que la toman, donde hacemos posturas como la vela, el arado en español, o halasana, sarvangasana, matsyasana, dhanurasana, todas esas posturas que conocemos, el arco, el cuervo, bueno, todas las posturas. Hasta el saludo al sol también, que es esta secuencia, el Surya Namaskar, secuencia de posturas, de 12 posturas que se repiten. Y estamos acostumbrados a pensar que y a imaginar que los yogis, estos hombres que se untaban el cuerpo con cenizas, desnudos, con su taparrabos y sus cabellos largos como Bob Marley, también con cenizas y marcas en la frente, solían seguramente reunirse o en grupos o en soledad y practicar estas mismas cosas en su montaña, en los Himalayas, por ejemplo. De hecho, resulta que no es así. Si nosotros indagamos, cosa que yo hice por mucho tiempo sin mucho resultado, hasta recientemente que di con algunos textos que me orientaron en esa dirección, indagamos en las fuentes, resulta que todos hablan de que el yoga tiene 1500 años, o algunos dicen que es de 1500 años antes de Cristo, otros hablan de la cultura de Mohenjo-Daro y Harappa como culturas matriarcales, prepatriarcales, de donde vienen algunas estatuillas y unos sellos, ¿no? Donde aparece el dios Shiva sentado en una postura como un proto-Shiva, un antecesor de lo que después fue Shiva, el que se supone que es el creador del yoga o la imagen patrona del yoga. Y sin embargo no encontramos ni una postura. En esas figurillas no aparece ninguna postura de yoga. Aparece sí un señor sentado así, con las piernas así y cuernos. Se entiende que puede ser Shiva. Nada más, no hay más nada. Tenemos que esperar hasta el medioevo europeo, y en la India aparecen algunos textos como el Hatha Yoga Pradipika, el Heranda Samhita, el Shiva Samhita, el Goraksha Shataka, y estos textos sí empiezan a describir posturas. Pero fíjense que no son posturas de las que hacemos hoy. Son Padmasana, postura del loto, Ardha Padmasana, medio loto, Samanasana, Siddhasana, que son todas posturas de meditación. Gomukhasana y alguna por ahí como Paschimottanasana, lo que le llamamos la pinza hoy en día, y no más de eso. Un texto tiene 30 posturas, el otro llega hasta tener 40, 50, hasta quizás 60, pero de esas 60, si es que llega a 60, la gran mayoría, el 80% son posturas de estas de sentado, y alguna que otra son mudras y cosas por el estilo. Pero no tenemos el yoga de ahora. El yoga de ahora, ¿cuándo nace? Bueno, nace allá por la colonia británica, más o menos por el 1800 y algo, cuando vivió este señor Krishnamacharya, que fue el que creó a sus tres discípulos, Patabi Joyce, Iyengar, BKS Iyengar e Indra Devi, la señora del yoga. Los tres crearon sistemas. Patabi Joyce, el Ashtanga tan famoso hoy en día, Iyengar, el yoga método Iyengar, y Indra Devi, un yoga más espiritual o espiritualizado. Pero el que generó todo esto fue Sri Krishnamacharya, un brahman extremadamente pobre que, viviendo en la época de la colonia donde no se les permitía a los hindúes practicar su arte marcial, el Kalaripayattu, por considerarlo peligroso y subversivo, ni tampoco entrenarse demasiado, digamos, físicamente, Krishnamacharya lo que hizo fue tomar un poco de la gimnasia que le vino por la colonia británica, gimnasia europea clásica, danesa e inglesa, y mezclarla un poquito con los movimientos del Kalaripayattu, que si ustedes lo ven, es muy parecido a lo que es el saludo al sol. Así que creó secuencias de movimientos,
Y las mismas posturas de yoga, si las miran en una clase hoy en día, como las que puedo dar yo o cualquiera, son las mismas que se encuentran en esa gimnasia danesa e inglesa. Solo que quizás no se repite de la misma manera que la gimnasia, sino que se permanece, y la secuencia de saludos al sol y demás es muy parecido al Kalaripayattu, así que creó una especie de la misma gimnasia mezclada con el Kalaripayattu, la envolvió en un lindo paquete y se la vendió al Imperio Británico y a las altas clases hindúes que querían parecerse a los ingleses. Y hoy en día, el yoga que practicas en tu centro de yoga es tu misma gimnasia europea de siempre, con un envoltorio hinduizado tan bien hecho que hasta los propios hindúes de hoy en día creen que están practicando algo antiquísimo. Pero si un yogi, de esos de las montañas, de los verdaderos, que el yogi es un personaje que asusta, es el chamán, el brujo, el que se alejó de la sociedad, el que está un poco tocado, un poco loco, un poco más allá de todos los parámetros, el que se relaciona con la magia negra y con cosas por el estilo. Ese es el yogi verdadero, ese, el extremo, el que la gente le teme y lo respeta. Nada que ver con el personaje simpático, Flanders, todo vestido de blanco y sonriente, en una clase de yoga occidental con todo limpio y ordenado. No, el yoga es ese personaje que acá en España le dirían borde, ese personaje extremo. Bueno, si ese personaje viese lo que hacemos hoy, se reiría. Y con esto no quiero decir que lo que hacemos hoy no sirva. Yo doy clases donde trato de recoger un poco de ese espíritu esencial y mezclarlo con lo que hacemos, pero estamos tan habituados a la gimnasia que lo que hacemos acaba siendo un ejercicio físico, porque así lo pedimos. Entonces es muy efectivo, es muy relajante, pone el cuerpo en funcionamiento y tonifica, fortalece, estira. Eso hace que la mente esté más tranquila. Los ejercicios de respiración y meditación nos dan más quietud, más bienestar. Todo eso está presente y nadie lo niega, y eso es muy beneficioso, muy recomendable para todo el mundo. Yo recomiendo a todo el mundo que haga yoga, pero no es ese yoga. Lo que estamos haciendo no es ese yoga de la India antigua, ese yoga de meditación, ese yoga de introspección, de encuentro con cosas muy profundas, ese yoga que es un religare, volver a unir, un yoga, un yugo. Piénsenlo, hoy en día no van a encontrar mucha fuente para esta investigación, pero la poca que encuentren, sobre todo en inglés, van a ver que los va a llevar en este camino, o la otra que lean es como que se va a truncar en cierto punto y van a repetir los mismos pregones de siempre. Sí, esto viene de muy antiguo, viene de muy antiguo. ¿De dónde? Muéstrame, ¿dónde está el texto? Sí, pero esto está en los Vedas. ¿Dónde? ¿En qué parte de los Vedas están las posturas? No están. Para pensar. Hasta la próxima.